Vi a mi esposo arrodillado masajeando los pies de su secretaria dentro de su oficina, y en ese instante supe que todo lo que había defendido durante años se acababa frente a mis ojos. Había ido sin avisar para dejar unos documentos, algo rápido, algo normal, pero al empujar la puerta me encontré con una escena que nunca imaginé vivir. Ella estaba sentada muy tranquila, sonriendo, mientras se le sostenía los pies con cuidado, como si esa confianza fuera parte de su rutina, como si no existiera un matrimonio esperando en casa. Se dio cuenta de que yo estaba en la puerta y su cara cambió por completo. Soltó sus pies y empezó a decir mi nombre con nervios, buscando una explicación que ni siquiera quise escuchar. No sentí ganas de gritar ni de llorar. Sentí una calma fría que me hizo entender que todo había terminado mucho antes de ese momento. Sonreí, di media vuelta, regresé a casa, tomé mis cosas sin decir nada y desde el coche llamé a un abogado para pedir el divorcio ese mismo día, porque lo que vio al cerrar esa puerta fue la última vez que me tuvo, sin imaginar que también era el principio de todo lo que iba a perder. Durante mucho tiempo creí que el matrimonio se trataba de aguantar, de apoyar, de estar incluso cuando las cosas no eran justas, porque así me enseñaron y porque estaba convencida de que construir una vida con alguien también significaba hacer sacrificios que nadie más ve. Cuando nos casamos no teníamos casi nada, solo planes y muchas promesas, y mientras él buscaba crecer en el trabajo yo fui dejando de lado mis propios proyectos para que todo funcionara. Hubo oportunidades que no tomé, estudios que pospuse y viajes que nunca hice porque siempre parecía más importante cuidar la estabilidad de la casa que pensar en lo que yo quería. Al principio no me molestaba, al contrario, sentía orgullo de verlo avanzar y pensaba que tarde o temprano todo ese esfuerzo sería para los dos, que cuando llegara el momento también podría dedicar tiempo a mis sueños, pero ese momento nunca llegaba. Cada vez que algo mejoraba en su vida, aparecía una nueva razón para que yo siguiera esperando, una nueva excusa para decir que todavía no era el tiempo, que había que ser pacientes, que todo lo que hacíamos era por el futuro. Con los años me acostumbré a resolver sola lo que antes hacíamos juntos, a tomar decisiones sin pedir ayuda y a guardar silencio cuando algo me incomodaba, porque cualquier intento de hablar terminaba en discusiones donde siempre parecía que yo estaba exagerando. Poco a poco dejó de preguntarme cómo me sentía, dejó de contarme sus problemas y también dejó de notar todo lo que yo hacía para que nada faltara. Desde afuera todo parecía perfecto, pero dentro de la casa la distancia crecía sin que nadie más lo notara. También empezó a cambiar la forma en que manejaba el dinero, diciendo que era mejor que él se encargara de todo porque así habría más control, y sin darme cuenta fui quedando al margen de decisiones que antes tomábamos juntos. Cada gasto tenía que explicarse, cada plan debía consultarse, mientras él tenía cada vez más libertad para hacer lo que quisiera con su tiempo y con su trabajo. Muchas veces preferí no discutir para evitar problemas, convencida de que la tranquilidad valía más que tener la razón, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Cuando comenzó a mencionar seguido a la nueva asistente de la oficina pensé que era parte de lo normal, alguien que lo ayudaba con pendientes y nada más, porque nunca quise convertirme en la persona desconfiada que revisa todo o que imagina cosas donde no las hay. Confié porque creía que después de tantos años juntos no había nada que pudiera romper lo que habíamos construido, y tal vez por eso el golpe fue tan fuerte, porque entendí demasiado tarde que mientras yo seguía cuidando un matrimonio, del otro lado alguien ya vivía como si estuviera solo. Ese día, al verlo arrodillado frente a ella, no solo descubrí una traición, también entendí que llevaba años aceptando cosas que no debía, callando para evitar problemas y dejando pasar señales que ahora resultaban imposibles de ignorar, y mientras manejaba rumbo a la casa con la certeza de que todo había terminado, supe que esta vez no iba a quedarme esperando a que cambiara, porque por primera vez en mucho tiempo algo dentro de mí decía que ya era suficiente y que tarde o temprano todo iba a tener que cambiar. Mientras manejaba ese día rumbo a la casa, la escena en la oficina no dejaba de repetirse en mi cabeza, pero lo que más me dolía no era solo lo que acababa de ver, sino darme cuenta de que no había sido algo aislado, sino la confirmación de muchas cosas que durante años preferí ignorar. Recordé momentos que en su momento parecieron pequeños, comentarios que dejé pasar para no discutir, actitudes que intenté justificar pensando que el estrés del trabajo lo tenía cambiado, aunque en el fondo sabía que la distancia entre nosotros ya no era normal. Hacía tiempo que había dejado de invitarme a reuniones importantes. Siempre tenía una excusa para decir que eran asuntos de la empresa y que yo me aburriría, y al principio lo creí porque confiaba en su palabra, pero después empezaron las fotos en redes, las comidas con compañeros donde aparecían todos menos yo, las celebraciones en las que antes siempre estábamos juntos. Cuando preguntaba, respondía con molestia, como si fuera un reclamo sin sentido,
Y terminaba sintiéndome culpable por preguntar algo que en cualquier matrimonio debería ser normal. También recordé las veces que llegaba tarde y decía que había demasiado trabajo, aunque al mismo tiempo se notaba más pendiente del teléfono que de cualquier otra cosa. Sonreía al leer mensajes, se encerraba para contestar llamadas y cuando yo entraba cambiaba el tema o decía que eran cosas de la oficina. Nunca encontré nada claro, nunca tuve una prueba, y tal vez por eso preferí convencerme de que solo eran ideas mías, porque aceptar otra cosa significaba enfrentar una realidad que no quería ver. Con el tiempo su forma de hablar conmigo también cambió. Lo que antes era cariño se volvió indiferencia, y lo que antes eran planes juntos se convirtió en decisiones tomadas sin preguntarme. Si proponía hacer algo, siempre estaba ocupado, cansado o de mal humor, pero cuando se trataba del trabajo parecía tener toda la energía del mundo. Empecé a sentir que mi presencia le estorbaba, como si la vida que habíamos construido ya no encajara con lo que ahora quería. Hubo días en los que pensé en confrontarlo, en exigir explicaciones, en decir todo lo que me estaba guardando, pero cada vez que lo intentaba terminaba callando para evitar otra discusión donde todo se daba vuelta y la que quedaba como exagerada era yo. Me repetía que no valía la pena pelear, que era mejor mantener la calma, que después de tantos años juntos lo correcto era confiar, aunque por dentro algo me decía que estaba sosteniendo sola algo que ya no existía. Por eso, cuando lo vi arrodillado frente a esa mujer, entendí que la humillación no empezó ese día, solo se hizo visible. Todas las ausencias, todas las mentiras pequeñas, todas las veces que me sentí menos importante habían llevado a ese momento, y lo más doloroso fue aceptar que yo misma había permitido que la falta de respeto creciera poco a poco sin poner un límite. Llegué a la casa con una sensación extraña, como si todo estuviera en silencio pero al mismo tiempo algo muy grande estuviera por romperse, y mientras caminaba por las habitaciones viendo cada cosa que había cuidado durante años, comprendí que no podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado, porque después de lo que acababa de ver ya no se trataba solo de una traición, se trataba de darme cuenta de que había llegado el momento en que todo tenía que cambiar. Entré a la casa con una tranquilidad que no sentía desde hacía años, una sensación extraña que no tenía nada que ver con felicidad, sino con la certeza de que por fin estaba viendo todo con claridad. Dejé las llaves en la mesa como cualquier otro día y caminé por la sala mirando cada cosa en silencio, como si estuviera observando la vida de alguien más. Todo seguía en su lugar, los muebles, las fotos, los recuerdos de viajes, los detalles que durante tanto tiempo cuidé pensando que representaban una historia sólida, y sin embargo en ese momento parecía evidente que lo único que se había mantenido firme era mi esfuerzo por sostener algo que del otro lado ya no existía. No lloré. Tampoco sentí ganas de romper nada ni de llamar para reclamar explicaciones. La escena en la oficina había sido suficiente para entender que no necesitaba escuchar más mentiras, y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de lo que podía pasar después. Subí a la habitación, abrí el closet y saqué una maleta sin hacer ruido, con la misma calma con la que se guarda la ropa después de un viaje, pero esta vez no estaba preparando una salida, estaba cerrando una etapa. Mientras doblaba mis cosas recordé todas las veces que pospuse decisiones por no causar problemas, todas las ocasiones en que preferí adaptarme para que todo siguiera funcionando, y me di cuenta de que esa costumbre de aguantar había hecho que el respeto se fuera perdiendo poco a poco sin que yo lo notara. Cada prenda que guardaba en la maleta parecía recordarme algo que había dejado pasar, alguna promesa que nunca se cumplió, algún momento en el que debí decir basta y no lo hice. El teléfono sonó varias veces, pero no contesté. No hacía falta escuchar su voz para saber lo que iba a decir. Podía imaginar perfectamente las explicaciones, las excusas, incluso el intento de hacerme creer que no era lo que parecía. Esa vez no tenía intención de discutir ni de pedir respuestas, porque lo que había visto hablaba por sí solo y no dejaba espacio para dudas. Terminé de cerrar la maleta, la dejé junto a la puerta y me senté unos segundos en el sillón, respirando hondo, sintiendo una calma que nunca había sentido en medio de un problema. Tomé el teléfono y marqué al abogado que me habían recomendado tiempo atrás, un contacto que guardé sin saber si algún día lo usaría. Pedí una cita para ese mismo día y hablé con una seguridad que hasta a mí me sorprendió, como si dentro de mí algo hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. No di explicaciones largas, solo dije que necesitaba empezar un trámite de divorcio lo antes posible, y al colgar sentí que por primera vez en años estaba tomando una decisión pensando en mí. Antes de salir miré la casa una vez más, no con tristeza, sino con la sensación de estar despertando de algo que duró demasiado. No sabía exactamente qué iba a pasar después, ni cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que no estaba,
pero tampoco me importaba como antes. Esa tarde entendí que el silencio también puede ser una forma de poner un límite, y que a veces la decisión más fuerte no se grita, se toma en calma. Cerré la puerta sin dejar nota, sin hacer escándalo y sin mirar atrás, porque en ese momento ya no tenía dudas. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque todavía no sabía todo lo que venía, tenía claro que esa vez no iba a volver a aceptar menos de lo que merecía, porque el plan ya estaba en marcha y no pensaba detenerme. Después de salir de la casa no fui a casa de ninguna amiga ni a la casa de mi familia, como cualquiera hubiera pensado. Fui directo al despacho del abogado con el que había hablado por teléfono, porque aunque esa decisión parecía repentina, en realidad llevaba mucho tiempo preparándome sin darme cuenta. Desde hacía años había aprendido a ser precavida, sobre todo cuando empecé a notar que las decisiones importantes ya no se tomaban entre los dos, sino que simplemente se me informaban cuando todo estaba hecho. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue cuando me pidió que dejáramos algunas propiedades a su nombre para facilitar unos trámites de la empresa. En ese momento no dudé, confiaba en su palabra y pensé que era solo una formalidad, pero antes de firmar consulté por mi cuenta con un contador que era amigo de mi padre, más por costumbre que por desconfianza. Gracias a esa conversación entendí que nunca era buena idea quedar completamente fuera de todo, así que decidí mantener algunas cosas a mi nombre, sin hacer ruido y sin convertirlo en un problema. Con el tiempo esa decisión resultó más importante de lo que imaginaba. La casa donde vivíamos estaba registrada como patrimonio familiar, pero el terreno donde se construyó lo había comprado yo antes de casarnos y legalmente seguía siendo mío. También había una cuenta de ahorros que abrí años atrás cuando todavía trabajaba de manera independiente, dinero que nunca tocamos porque siempre decía que era mejor guardarlo para cualquier emergencia. Nunca pensé que esa emergencia sería el final del matrimonio, pero en ese momento agradecí no haber renunciado a todo. En el despacho, el abogado revisó los documentos con calma y me explicó que la situación era más favorable de lo que yo creía. No solo tenía derecho a la mitad de lo que habíamos construido juntos, también tenía cómo demostrar que durante años yo había aportado para que todo creciera, aunque muchas veces no aparecieran los papeles. Escuchar eso no me dio alegría, pero sí una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo, porque confirmaba que no estaba empezando de cero, como seguramente él pensaba. También recordé algo que en su momento parecía sin importancia. Meses atrás me pidió que firmara unos poderes para que pudiera hacer movimientos sin tener que consultarme cada vez, diciendo que era para agilizar asuntos de la empresa. No me negué, pero tampoco firmé todo. Guardé copias. Pedí explicaciones y dejé claro que algunas decisiones seguirían necesitando mi autorización. En ese momento se molestó, dijo que no confiaba en él, y para evitar discusiones cambié de tema, pero mantuve esos límites sin imaginar que algún día serían necesarios. El abogado me pidió reunir todos los documentos que tuviera, estados de cuenta, escrituras, contratos antiguos, cualquier cosa que demostrara cómo se habían manejado las cosas durante el matrimonio. Mientras hablábamos, entendí que el error más grande que él había cometido no fue la traición, sino creer que yo iba a seguir siendo la misma persona que siempre decía que sí para evitar problemas. Salí del despacho con una carpeta llena de copias y una lista clara de lo que tenía que hacer los siguientes días. No sentía ganas de venganza ni de escándalo, lo único que quería era cerrar esa etapa sin volver a perder lo que me había costado tantos años construir. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que cuando empezara el proceso se iba a dar cuenta de que esta vez no estaba tratando con la mujer que se quedaba callada, porque sin saberlo había dejado todo listo para que, cuando llegara el momento, las cosas no salieran como él esperaba. Al día siguiente me levanté temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque tenía claro que no podía dejar pasar más tiempo. Cuando una decisión se toma en serio, lo peor que se puede hacer es dudar, y después de la conversación con el abogado entendí que cada paso debía hacerse con cuidado, sin avisar y sin dejar espacio para que del otro lado intentaran adelantarse. No se trataba de pelear, se trataba de proteger lo que me correspondía y de cerrar una etapa sin volver a quedar en desventaja. Lo primero fue reunir todos los documentos que tenía guardados desde hacía años. Escrituras, contratos, estados de cuenta, recibos antiguos y copias que conservé por costumbre más que por desconfianza. Durante mucho tiempo me pregunté para qué guardaba tantas cosas, pero esa mañana entendí que había hecho bien en no depender de la memoria ni de promesas. Cada papel confirmaba que muchas decisiones se habían tomado con mi participación, aunque después se manejara como si todo hubiera sido solo esfuerzo de una parte. Más tarde regresé al despacho para revisar todo con calma.
El abogado explicó que lo más importante era actuar antes de que él sospechara lo que estaba pasando, porque en cuanto se diera cuenta podría intentar mover dinero, cambiar documentos o crear problemas para alargar el proceso. Escuchar eso me hizo entender que la tranquilidad que había mantenido hasta ese momento también debía mantenerse ahora, porque cualquier reacción impulsiva podía complicar las cosas. Ese mismo día firmamos la solicitud de divorcio y se prepararon los primeros avisos legales para evitar que se hicieran movimientos sin mi autorización. También se envió una notificación para que ninguna propiedad pudiera venderse o transferirse sin que ambos estuviéramos de acuerdo. No fue una decisión emocional, fue un paso necesario para que todo se resolviera de manera justa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba actuando con la cabeza fría y no con miedo a provocar un conflicto. Después de salir del despacho fui al banco donde estaba la cuenta que abrí años atrás. No necesitaba sacar el dinero, solo quería asegurarme de que todo seguía en orden y de que nadie más tenía acceso. El gerente revisó los datos y confirmó que esa cuenta seguía únicamente a mi nombre, tal como la había dejado desde el principio. Esa simple confirmación me dio más tranquilidad que cualquier palabra, porque significaba que, pasara lo que pasara, no dependía completamente de lo que él decidiera hacer. También cambié la dirección de correspondencia de algunos servicios y pedí copias actualizadas de varios documentos, siguiendo exactamente las indicaciones que me habían dado. Cada trámite parecía pequeño, pero juntos formaban una protección que antes no tenía. No estaba buscando venganza ni quería hacer daño. Lo único que quería era asegurarme de que nadie volviera a tomar decisiones por mí sin preguntarme. Durante todo ese tiempo no respondí llamadas ni mensajes. Sabía que tarde o temprano iba a intentar hablar, y también sabía que si escuchaba su voz antes de terminar todo, podía caer otra vez en la costumbre de querer arreglar las cosas para que todo volviera a la normalidad. Esa normalidad ya no existía, y recordarlo me ayudó a mantenerme firme. Al final del día, cuando revisé la carpeta con todos los documentos listos, entendí que el paso más difícil ya estaba dado. No había gritos, no había discusiones, no había escenas como las que muchas veces imaginé en el pasado. Solo había decisiones tomadas a tiempo y un plan que avanzaba sin que él lo supiera, porque la mejor manera de cerrar esa historia no era hacer ruido, sino actuar con calma y dejar que la realidad hablara por sí sola cuando llegara el momento. Pasaron 2 días sin que respondiera ninguna llamada, y aunque imaginaba que tarde o temprano iba a buscarme, no esperaba que todo empezara a moverse tan rápido. Esa mañana estaba revisando unos papeles con el abogado cuando mi teléfono volvió a sonar varias veces seguidas. Dejé que sonara hasta que se detuvo, pero unos segundos después llegó un mensaje corto preguntando dónde estaba y por qué no contestaba. No respondí. No porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque en ese punto cualquier conversación solo iba a atrasar lo que ya estaba en marcha. Un rato más tarde volvió a llamar, esta vez con más insistencia, y al no obtener respuesta empezó a mandar mensajes más largos, primero confundido, luego molesto, y finalmente preocupado. Decía que había llegado a la casa y no me encontró, que la maleta no estaba y que necesitaba saber qué estaba pasando. Leer eso no me provocó tristeza, me provocó una sensación extraña de claridad, como si por fin estuviera viendo la situación desde afuera, sin miedo a su reacción y sin necesidad de explicarme. Ese mismo día, casi al mediodía, el abogado me avisó que la notificación del divorcio ya había sido enviada y que probablemente no tardaría en recibirla. También me explicó que, junto con la solicitud, se había presentado el aviso para bloquear cualquier intento de mover propiedades o cuentas sin autorización, lo que significaba que, en cuanto tratara de hacer algún cambio, se daría cuenta de que algo no estaba como antes. No tuve que esperar mucho. Por la tarde llegó otra llamada, pero esta vez no era para preguntar dónde estaba, sino para decir que necesitaba hablar conmigo de inmediato. Su voz sonaba tensa, muy diferente a la seguridad con la que siempre resolvía todo. Dijo que había intentado hacer un movimiento desde el banco y que le informaron que necesitaba mi autorización, algo que nunca había pasado. Preguntó si yo sabía algo, como si todavía pensara que todo podía ser un error administrativo. Escuché en silencio unos segundos antes de contestar, lo suficiente para confirmar que no estaba imaginando nada, que por primera vez era él quien no tenía el control. Le dije con calma que cualquier asunto debía tratarse por medio de los abogados y que en ese momento no tenía nada más que hablar. Hubo un silencio largo del otro lado, seguido de preguntas rápidas, de intentos por entender qué estaba pasando, pero no di explicaciones. Corté la llamada sin levantar la voz, con la misma tranquilidad con la que había salido de la casa. Minutos después volvió a llamar, luego otra vez, y otra más,
hasta que dejó de hacerlo. En lugar de sentir culpa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. No porque disfrutara verlo confundido, sino porque por primera vez las cosas no dependían de lo que él decidiera. Todo estaba siguiendo un proceso claro, legal, sin gritos ni escenas, exactamente como yo quería. Esa tarde recibí un mensaje más, mucho más corto que los anteriores. Solo preguntaba si de verdad estaba pasando lo que él pensaba. Miré la pantalla unos segundos antes de guardarlo sin responder. No hacía falta decir nada, porque en ese momento ya debía haber recibido los documentos, y al leerlos iba a entender que esta vez no se trataba de una discusión más, ni de un enojo pasajero. La primera reacción no fue furia, fue sorpresa, y esa sorpresa era la señal de que nunca creyó que yo pudiera llegar tan lejos. Mientras cerraba la carpeta con los papeles del caso, supe que el verdadero problema para él apenas estaba empezando, porque lo que para mí era el final de una historia, para él era el momento en que se daba cuenta de que todo había cambiado sin que pudiera evitarlo. 2 días después de que recibió los documentos, el abogado me avisó que había solicitado una reunión para intentar hablar antes de que el proceso avanzara. No era obligatorio aceptar, pero me recomendó asistir porque muchas veces en ese tipo de encuentros la otra parte termina mostrando más de lo que debería. La reunión se programó en el despacho, con los 2 abogados presentes, y desde el primer momento me dejaron claro que todo lo que se dijera quedaría registrado. Eso me dio tranquilidad, porque significaba que no habría espacio para cambiar la historia después. Llegué unos minutos antes y me senté sin prisa, revisando unos papeles para mantener la mente ocupada. Cuando entró, lo primero que noté fue la expresión de desconcierto. No era la seguridad de siempre, tampoco el enojo que imaginé que tendría, sino una mezcla de nervios y molestia contenida, como si todavía no entendiera cómo las cosas habían llegado hasta ese punto. Se sentó frente a mí sin saludar y empezó a hablar de inmediato, diciendo que todo era un malentendido, que no hacía falta llegar tan lejos, que podíamos arreglarlo hablando como adultos. Lo escuché sin interrumpir, dejando que dijera todo lo que quería, porque sabía que mientras más intentara justificarse, más evidente iba a ser la verdad. En algún momento mencionó que alguien le había dicho que yo estaba exagerando, que lo que pasó en la oficina no era lo que parecía, que solo estaba ayudando a una compañera que se sentía mal. Esa explicación habría funcionado años atrás, cuando todavía buscaba razones para creer, pero en ese momento solo confirmé que seguía pensando que podía convencerme con palabras. El abogado le pidió que se limitara a hablar de los asuntos legales, y fue entonces cuando empezó a molestarse de verdad. Dijo que no entendía por qué estaban bloqueadas algunas cuentas, que no era justo, que todo lo que teníamos lo había conseguido trabajando sin descanso. Esa frase hizo que por primera vez levantara la mirada directamente hacia él, no con enojo, sino con una calma que lo obligó a quedarse callado. Mi abogado tomó la palabra y empezó a leer los documentos donde aparecían las propiedades, las fechas, las firmas y los registros que demostraban que las cosas no eran como él decía. La expresión de sorpresa fue imposible de disimular cuando escuchó que el terreno de la casa estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, que la cuenta de ahorros no podía tocarse sin mi autorización y que cualquier movimiento reciente quedaría registrado dentro del proceso. Intentó interrumpir varias veces, pero cada vez que hablaba se encontraba con otro documento sobre la mesa. La reunión dejó de ser una conversación y se convirtió en una lista de hechos que no podía negar. En ese momento también se mencionó el motivo de la solicitud de divorcio, y aunque no era necesario entrar en detalles, el abogado preguntó si quería agregar algo antes de continuar. Por unos segundos pareció que iba a negar todo, pero terminó guardando silencio. No hizo falta decir más. La incomodidad en la sala era suficiente para que cualquiera entendiera que la versión que estaba intentando sostener ya no tenía sentido. La reunión terminó sin acuerdo, porque ya no había nada que negociar en ese momento. Al salir del despacho no me detuve a hablar, no miré atrás ni esperé a escuchar lo que quisiera decir. Caminé hacia la puerta con la misma tranquilidad con la que había entrado, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no tenía que explicar nada, porque la verdad estaba escrita en los papeles y también en su cara. Mientras bajaba las escaleras supe que lo más difícil para él no había sido recibir la demanda, sino darse cuenta frente a otras personas de que esta vez no podía controlar la situación, y que la historia que siempre contó ya no alcanzaba para sostener lo que estaba pasando. Lo que empezó como una reunión para arreglar las cosas terminó siendo el momento en que entendió que el proceso iba en serio, y que lo que venía después ya no dependía de lo que quisiera, sino de lo que realmente correspondía.
Después de la reunión quedó claro que ya no había manera de resolver las cosas con palabras. El proceso siguió por la vía legal como estaba previsto, y en los días siguientes todo empezó a moverse con una rapidez que ni yo misma esperaba. Cada documento que se presentaba confirmaba lo que durante años nadie quiso ver, que muchas decisiones se habían tomado como si solo una persona tuviera derecho a decidir, aunque en los papeles apareciera otra historia muy distinta. La primera audiencia fue más formal de lo que imaginaba. No era un lugar para discutir ni para convencer a nadie, era un espacio donde todo debía probarse con documentos, fechas y registros claros. Llegué acompañada de mi abogado con la sensación de estar cerrando algo que llevaba demasiado tiempo pendiente. Cuando lo vi entrar, noté que ya no tenía la misma actitud de la reunión anterior. Esta vez parecía más serio, más callado, como si por fin entendiera que el asunto no se iba a resolver con explicaciones improvisadas. El juez revisó primero los bienes registrados durante el matrimonio. La casa, los vehículos, las cuentas, las inversiones y los contratos de la empresa fueron apareciendo uno por uno en la carpeta, y cada vez que se mencionaba algo, se verificaba a nombre de quién estaba, en qué fecha se había adquirido y con qué recursos. Durante años escuché que todo se había conseguido gracias a su esfuerzo, pero en ese momento quedó claro que muchas cosas se habían construido con el trabajo de ambos, aunque no siempre se reconociera. Cuando se presentó el documento del terreno donde estaba la casa, el ambiente cambió. El registro mostraba que lo había comprado antes de casarnos, y que legalmente formaba parte de mi patrimonio. Hubo un silencio corto mientras revisaban la fecha, y después el juez pidió confirmar que no existía ningún acuerdo posterior que cambiara esa condición. No había ninguno. Ese detalle, que en otro momento parecía sin importancia, se convirtió en una de las pruebas más claras de que la situación no era tan simple como él había dicho. También se revisaron los movimientos recientes en las cuentas. El aviso que habíamos presentado para evitar cambios sin autorización había quedado registrado, y eso explicaba por qué no pudo hacer algunas operaciones días antes. Intentó argumentar que todo era parte de su trabajo, pero le pidieron demostrarlo con documentos que no tenía en ese momento. Cada vez que trataba de justificar algo, aparecía un papel que mostraba otra versión, y poco a poco la seguridad con la que hablaba fue desapareciendo. La audiencia no terminó con una sentencia definitiva, pero sí dejó establecidas varias medidas claras. Ningún bien podía venderse ni transferirse sin autorización, las cuentas quedarían bajo supervisión hasta que terminara el proceso y se reconocía oficialmente mi derecho sobre el terreno y sobre los ahorros que estaban a mi nombre. No era una victoria para celebrar, era simplemente justicia, y aún así sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Al salir del juzgado no hubo discusión. Tampoco intentó acercarse. Caminó en dirección contraria sin decir nada, como si todavía estuviera tratando de entender en qué momento dejó de tener el control. Yo tampoco tenía nada que decir. Lo único que quería era que todo terminara de la manera correcta, sin volver atrás, sin negociar lo que durante años había dejado pasar. Ese día entendí que la parte más difícil no había sido verlo arrodillado en aquella oficina, sino aceptar que debía llegar hasta el final para no volver a vivir lo mismo. El proceso todavía no terminaba, pero por primera vez estaba claro que las decisiones ya no dependían de promesas ni de explicaciones, sino de lo que realmente correspondía, y eso era algo que nadie podía cambiar. Unos días antes de la siguiente audiencia volvió a buscarme, esta vez sin abogados y sin avisar. Salía del edificio donde estaba trabajando cuando lo vi esperando junto al coche, con una expresión muy distinta a la de las reuniones anteriores. No parecía molesto ni seguro, parecía cansado, como si en poco tiempo hubiera entendido que las cosas no iban a volver a ser como antes. Se acercó despacio y preguntó si podíamos hablar unos minutos. Dudé por un momento, pero acepté porque sabía que tarde o temprano iba a intentar hacerlo. Dijo que todo se había salido de control, que nunca pensó que llegaríamos tan lejos y que tal vez los dos habíamos cometido errores. Escuché en silencio mientras trataba de recordar momentos buenos, mencionando viajes, planes y promesas que alguna vez hicimos cuando todo parecía más fácil. También dijo que estaba dispuesto a arreglar las cosas, que podíamos empezar de nuevo, que no valía la pena perder tantos años por un mal momento. Mientras hablaba, entendí que no estaba recordando el pasado por cariño, sino porque esperaba que yo volviera a ser la misma persona que siempre terminaba cediendo para evitar problemas. Durante mucho tiempo esa estrategia le funcionó, pero esta vez algo dentro de mí ya no reaccionaba igual. Respiré hondo antes de contestar y le dije con calma que no estaba tomando esa decisión por un impulso,
que había pensado demasiado antes de llegar hasta ese punto y que no iba a retroceder. No levanté la voz, no reclamé nada. Solo le expliqué que lo que se rompió no fue en un solo día y que no se podía arreglar con una conversación en el estacionamiento. Se quedó en silencio unos segundos, como si no esperara escuchar una respuesta tan tranquila. Intentó decir algo más, pero ya no insistí. Me despedí con la misma calma con la que había empezado a hablar y subí al coche sin mirar atrás, porque en ese momento supe que lo más difícil no era irme, sino mantenerme firme ahora que por fin había decidido no volver a aceptar lo que durante años me hizo quedarme en un lugar donde ya no era feliz. El proceso terminó semanas más tarde con la resolución final, sin escándalos y sin nada pendiente. Cada cosa quedó en su lugar conforme a la ley, tal como se había establecido desde el principio, y cuando firmé los últimos documentos no sentí alegría ni tristeza, sentí paz. Una paz tranquila, distinta a todo lo que había sentido en años, como si por fin hubiera dejado de cargar algo que llevaba demasiado tiempo encima. Me mudé a un lugar más pequeño, pero propio, un espacio que elegí sin tener que pedir opinión ni esperar aprobación. Volví a trabajar en cosas que había dejado olvidadas y poco a poco empecé a recuperar partes de mí que había guardado para que el matrimonio funcionara. No fue un cambio de un día para otro, pero cada decisión tomada por mí misma me recordaba que empezar de nuevo también puede ser una forma de ganar. A veces me preguntan si valió la pena llegar hasta el final, si no hubiera sido más fácil perdonar y seguir como si nada. Siempre respondo lo mismo. Lo más difícil no fue irme, lo más difícil fue aceptar que durante mucho tiempo permití cosas que no debía, creyendo que aguantar era la única manera de mantener una familia unida. La peor traición no fue verlo arrodillado en aquella oficina, la peor traición fue haberme olvidado de mí misma por tanto tiempo. Y el día que decidí no hacerlo más, todo cambió. Si algo aprendí de esta historia es que el respeto propio no se negocia, y que cuando una puerta se cierra de verdad, no es el final, es el momento en que la vida empieza a ser tuya otra vez.